Laura, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a ti, a toda la audiencia de IFM y pues, también a Gloria y a Daniel, que han sido personas muy importantes en todas estas investigaciones y en las denuncias de lo que pasó en Medellín este cuatrenio. Pues yo diría que muy contentos por lo que ha ido sucediendo, que ya cada vez se conozca la verdad de lo que sucedió en Medellín, también muy a la expectativa de todo lo que será la labor de los órganos de control que estuvieron 4 años perdidos de Medellín. Con nosotros Con también nosotros está también Alfredo está Ramos, Alfredo que Ramos, que vivió. vivió desde adentro este proceso. Primero como candidato a la alcaldía de Medellín, después como concejal de la ciudad. Y creo que su trabajo, pues vivirlo ahí da un poco más de impotencia y de frustración, uno estando adentro, sabiendo lo que está ocurriendo. Quisiera que usted le contara a la gente que nos ve cómo empezó todo esto y cómo fue para usted poderlo llevar a cabo, porque si bien usted estaba acompañando el Consejo de Medellín durante su administración, pues se podía haber, digamos, atropellado este proceso. ¿Cuáles fueron esos retos que se atravesaron y cómo pudo vivir usted ese desarrollo del proceso de estas denuncias y de esta investigación Pues de Laura, son Daniel muchas Quintero? cosas por decir. Digamos, históricamente, Medellín no había estado acostumbrada a una oposición en ningún sentido. Generalmente lo que veíamos siempre era unos gobiernos muy de trámite y la gran mayoría del consejo, pues el consejo muy unificado con lo que, con lo que solía suceder con los gobiernos siempre y era básicamente pues con puesticos iban los concejales quedando callados. Eso intentaron hacer con nosotros, inclusive desde el principio. Creo que lo vivió el Centro Democrático, partido al cual pertenecía en ese momento, que básicamente muchos concejales le jugaron a hacer burocracia a Daniel Quintero, a hacer gobierno y me cuenta muy temprano, es decir, a las 2 o 3 semanas de haber comenzado el gobierno, de muchas irregularidades, unas y dos, como de muchas mentiras que decía Daniel Quintero. Pues yo ya lo había padecido en campaña una gran cantidad de cuentazos, pues increíbles de pensar, pero particularmente ya a nivel de los temas contractuales, las primeras alertas vinieron inclusive desde antes de la propia pandemia. A mí personalmente ya me habían llegado algunas denuncias sobre lo que iba a hacer el programa de entorno familiar de Buen Comienzo con Colombia Avanza, que es tal vez el proceso penal que más ha avanzado. Ustedes vieron pues todas esas irregularidades, esas las denunciamos en el Consejo, pero desde allá ya tenía una alerta muy concreta sobre quién era Colombia Avanza, de la forma como le entregaron ese contrato de, insisto, el programa Entorno Familiar de Buen Comienzo, que tal vez fue la primera gran alerta. Y si usted bien se inicia, y aquí ya yo concatené básicamente los dos temas fundamentales del inicio de la corrupción dura de Quintero, es que en 3 semanas le entregaron ese contrato a dedo de Colombia, a Colombia Avanza de entorno familiar, y a las 3 semanas le entregaron llamemos como un suplemento alimenticio de PAE para la pandemia. Entonces, en 3 semanas le entregaron a esa entidad bastante, que nunca había contratado pues con Medellín, al menos no en grandes volúmenes, con muy cuestionada, que había tenido, digamos, mucha bulla previamente de malos manejos, por su además relación política con las personas de Bello, con la política de Bello, le entregaron 21.000 millones de pesos en 3 semanas. A mí sí me pareció entonces bastante sospechoso. Empecé a investigar muchas más cosas y de ahí empezamos a hacer unas primeras denuncias con Colombia Avanza, que fue, insisto, buen comienzo, que fue la pandemia, y después ya unas denuncias muy concretas, también la pandemia, de pandemia, no solo con este paquete, los paquetes escolares, los paquetes alimenticios que se le entregaron a algunos estudiantes de Medellín, sino la forma como entregaron otros contratos de pandemia a través de Metroparques, de tapabocas que nunca llegaron o de otro tipo de suplementos. Eso fue pues muy diciente, así comenzaron muchas de las denuncias y cuando las personas vieron que hubo denuncias, las personas empezaron a hablar. Eso es un tema importante porque empieza pues uno a tener más bulla y más credibilidad de esas denuncias. Fue un proceso largo ya pues aquí para terminar y darle la palabra pues a mis otros compañeros hoy de esta tertulia, pero un proceso largo porque realmente la ciudad de Medellín se demoró un rato para abrir los ojos. Es decir, apenas hubo una pequeña bulla al principio de algunos medios de comunicación, entre ellos IFM Noticias, que fue supremamente importante para descubrir tantas denuncias de algunos ciudadanos, pero realmente yo creo que la ciudad, desde ese momento, esas primeras denuncias que ya estamos hablando de marzo, abril del año 2020, realmente para que la ciudad abriera mucho más los ojos, tuvieron que pasar muchos sucesos, y particularmente creo que el que rompe realmente la institucionalidad de Medellín es todo lo que sucedió con la Junta Directiva de EPM por el cambio de objeto social y por la demanda a los
a los contratistas de Hidroituango. Yo creo que ahí ya hubo una visión muy diferente de la ciudad, ya muchas personas empezaron a involucrarse, creo que ese fue ya el verdadero clic, y a eso sumaron pues todas esas denuncias previamente que se hicieron, insisto, en pandemia, y la clínica de Salud COP de la 80 también, eso fue un tema supremamente importante de las denuncias que hicimos originalmente. Respetamos que hoy se contaron acerca de 501 hallazgos, pero todavía faltan pruebas. Esta cifra puede aumentar aún más. ¿Dónde piensan ustedes que dónde está la plata? Pues Laura, yo diría muchas cosas al respecto. Lo primero es, hay digamos, un complejo entramado de corrupción en la institucionalidad de la alcaldía de Medellín el cuatrienio pasado. Es decir, es muy complejo porque tiene muchas, digamos, como muchas patas, desde, digamos, venta de franquicias, para decirlo de alguna manera, unas entidades que se vendieron y entregaron allá a algunos grupos políticos o económicos muy relacionados con el Estado para que explotaran la contratación. Entonces, mucha de la plata se quedó en los bolsillos de servidores públicos, contratistas, en esos entidades descentralizadas, por ejemplo, el Hospital General de Medellín, que lo hemos dicho con la familia Villegas, que se enriqueció y no han hecho absolutamente nada, no los llaman a una no los han investigado ni un solo pelo. Ojalá pues avanzara rápidamente al respecto, porque además tienen muchos amigos en la política, amigos del Centro Democrático, inclusive pues tienen ellos. Pero al margen de eso, digamos esa relación entre un pequeño grupo, un pequeño sector, encabezado por Daniel Quintero, su esposa Diana Osorio, unos secretarios de despacho que son los de la rosca de Quintero, como Esteban Restrepo, Juan Pablo Ramírez, esos son los que tenían el poder, las decisiones y se quedaron con muchos de los recursos de Medellín, pero particularmente también fueron a muchos de esos contratistas que ustedes ven, terminaron carterizados muchos en, como se pudo ver en la, por ejemplo, Metroparques, como mostró la Duría Todos por Medellín, pero eso mismo pasa en muchas otras entidades. Si ustedes van a la empresa de seguridad urbana, allá una sola empresa de vigilancia recibió más de 250 millones de pesos en 4 años en contratación de la vigilancia de las entidades públicas de Medellín, una sola empresa, solo para poner un ejemplo. Usted va a la EDU, allá y en la infraestructura de Medellín, hay unas pocas entidades, unas pocas empresas que se quedaron con gran parte de la contratación pública de la infraestructura de Medellín en el último cuatrienio. Si ustedes llevan eso al Hospital General, ahí hay unas pocas empresas que se quedaron con la gran cantidad de contratos de medicamentos, para poner otro ejemplo. Entonces, de alguna forma van aflorando muchas de esas malas actuaciones. Creo que ahí se quedó la plata, en unos servidores públicos corruptos, por un lado, y en unas empresas que muchas no cumplieron ni siquiera con sus objetos para lo cual fueron contratadas. Y eso está sucediendo hoy. Eso está sucediendo hoy, ustedes lo ven constantemente con denuncias que van apareciendo todos los días. Que esperamos, pues yo no he visto cuáles son las 501 denuncias concretas. Vimos esas 9 que son muy simbólicas, que pareció muy interesante verlas, pero estoy convencido de que mucho de lo que se va a encontrar es una actuación de unas contrataciones completamente dirigidas para que algunos se enriquecieran con las mismas. Entonces, esas empresas que no han entregado, entre otras cosas, las obras, porque mucho de lo que se ha encontrado es que las interventorías fueron mal hechas, dieron mentiras sobre las interventorías. No sabemos qué terminó sucediendo porque supuestamente había avances y le entregaba plata a los contratistas, pero no estaban generando las obras para Medellín. Creo que eso es un tema que hay que mirar con mucho más detalle. Revisar, insisto, no solo lo que sucedió en la mala contratación, sino en la ejecución de la contratación, en la supervisión e interventoría de todos esos contratos. Yo le pediría a esta alcaldía de Medellín que revisara muy bien cuáles contratistas van a permanecer en la alcaldía de Medellín. O sea, yo partiría de una mala sospecha de toda la forma como se entregó la contratación pública durante el cuatrienio pasado, que revisen los contratos, por ejemplo, de suministros, para ver quiénes fueron los que lo criticamos constantemente, los temas de transporte de servidores públicos, que son plata completa, son grandísimas, son contratos de 30 o 40 millones de pesos en el año. ¿A quién se le entregó? A esas entidades no se, o sea, casi que partí con la sospecha de que no se le debería volver a entregar un solo peso público en Medellín a esas entidades que contrataron, que se dio en Plaza Mayor, y eso puede pasar, y usted lo ven, no solo en la alcaldía, pues, sino en todas las entidades descentralizadas, en EPM, que ya se volvió también un nido de corrupción durante el gobierno de el cuatrienio de Quintero. Hay que mirarlo con mucho detalle. Yo partiría de la mala fe de esos contratistas. Tendría que casi partir al revés, de que comprobaran que no hubo corrupción en cada uno de sus contratos.
Pero esa ejecución contractual donde quedaron con mucha plata, interventores y supervisores también deberían ser llamados para mirar en detalle qué pasó con las obras o los servicios que le debían haber prestado a Medellín. A los resultados del día de hoy y a lo que realmente preocupa a los ciudadanos, ¿cuánto tiempo creen ustedes que va a tardar la ciudad de Medellín en recuperarse? Pues es una muy buena pregunta, Laura. Yo diría varias cosas. Lo primero es, pues, la más importante recuperación es de la confianza. Yo creo que ya se está viendo. O a mí ya eso me tranquiliza mucho. Uno pues pueda decir que cree en la administración pública y que cree que hay trabajo en la alcaldía y que el alcalde de Medellín y sus secretarios puedan salir tranquilos a los barrios a visitarlo, porque pues, no sucedía. Yo creo que ese es un primer gran paso de recuperación de confianza de los ciudadanos en el gobierno. Eso es pues un primer punto importante. Económicamente creo que sí va a ser un poco más complejo. ¿Por qué? Porque no hay, en este momento no tenemos capacidad de determinar cuál es el déficit específico de la alcaldía. La alcaldía tiene pues, unas cuentas donde hay plata, pero unas deudas grandísimas. Y sobre todo hizo un montón de pagos de una gran cantidad de gastos, de obras, supuestamente de obras que ahí están, que debían estar, pero no están. Entonces, eso va a necesitar seguramente más gastos posteriores para tapar toda una cantidad de huecos, de obras inconclusas, de déficit de todo tipo, sin contar los déficits que hay en muchas de las entidades públicas. Es decir, yo no sé cuánto se va a demorar el Hospital General de Medellín para recuperar 200 millones de pesos que perdió en los 2 últimos años, para poner un ejemplo. Eso es un punto donde va a requerir muchos más recursos del gobierno central para recuperar la estabilidad de la red pública, digamos, de la salud en Medellín, pues tanto el Hospital General como Metrosalud, solo para poner ese ejemplo. Entonces, será muy complejo saber cuánto va a tener Medellín, cuánto va a tardar para recuperarse económicamente. Sin duda hay un déficit que de alguna manera, y es parte de lo que hay que mirar también, se recupera con una de las grandes inversiones de Medellín que se llama EPM. EPM pues es una gallinita de los huevos de oro que da plata, que fue muy mal manejada el último cuatrienio, que queda con unas complejidades muy grandes en materia contractual, porque la dejaron amarrada a muchos contratos. Vemos, por ejemplo, el de las unidades 5 a 8 de Hidroituango, con unas deudas muy grandes, porque EPM, si ustedes ven el costo de Hidroituango, cómo se encareció el último cuatrienio, cómo creció el costo del proyecto de Hidroituango, pues no sabríamos determinar, y ya estaba más o menos unos 17 billones de pesos y arrancó con 12 billones este gobierno y ya cada semana pues iban subiendo el valor, quién sabe con qué, la idea de justificar qué, pero también va a tener unos ingresos por Hidroituango EPM muy interesantes por el costo de la energía que ha venido subiendo y ya con supuestamente 4 unidades funcionando. Entonces es un proyecto que va a generarle muchos recursos a la ciudad de Medellín, a EPM, pues evidentemente, y particularmente a la ciudad de Medellín que recibe el 55% de las utilidades de EPM. Entonces, saber el número concreto no es fácil. Que la alcaldía de Medellín va a tener mayores recursos, por fortuna sí, insisto, porque ya van a entrar, no por grandes obras de Daniel Quintero, porque van a entrar las unidades 1 a 4, pues ya van a entrar dentro del PIG, dentro de las utilidades de EPM, que no sabemos cuándo van a entrar las unidades 5 a 8 de EPM en Hidroituango. ¿Por qué? Porque son están supuestamente destinados para el año 2026-2027. No sabemos realmente si se van a entrar en ese momento. Insisto, hay que revisar toda la contratación pública de Medellín en ese sentido. Pero porque habría que cuantificar ese gasto total, digamos, ese déficit total que tiene no solo la alcaldía de Medellín, sino muchas de las entidades del conglomerado público que se perdieron completamente, que estaban sumidas en la corrupción y que hay que quitar a toda una cantidad de funcionarios contratistas que todavía están ahí metidos, que se intentaron, digamos, se intentaron dejar allá de manera por mucho tiempo, pues como ustedes ven, unos contratos larguísimos que se hicieron, una contratación muy compleja y que han venido escondiendo información. Ese es otro punto que es muy determinante. Entonces, solo cuando ya también se haya saneado un poco ese personal mal habido, mal llegado a la alcaldía de Medellín en sus entidades descentralizadas, se podrá conocer con mucha más claridad. Seguramente va a tener que haber una buena amarrada de cinturón durante un buen tiempo en la alcaldía de Medellín. Creo que hay que hacer un debate muy grande sobre qué entidades públicas vale la pena mantener en Medellín, porque hay muchas entidades descentralizadas, son más de 30
de las cuales la gran mayoría de Medellín no sabe, de los ciudadanos de Medellín no saben que existen siquiera y manejan presupuestos supremamente altos y no sirven para nada, así de simple. El punto fundamental es que yo creo que Medellín también tiene que aprovechar este momento para hacer digamos, un gran plan de austeridad paralelamente a todo lo que ha venido sucediendo. Y es, nosotros realmente yo personalmente, y creo que muchos ciudadanos hemos sido muy críticos del papel de los órganos de control del cuatrienio. Es decir, la lentitud de lo que ha venido sucediendo también es lentitud de los órganos de control, que tienen las denuncias muchas hace mucho tiempo. Yo creo que lo de hoy complementa muchas de esas denuncias. Muchas ya las conocíamos, hay cosas me parecieron interesantes, nuevas de las que vimos, digamos, accedieron a información que tal vez no teníamos los ciudadanos y pues eso, insisto, serán cartas adicionales que se sumarán a esos procesos jurídicos. Lo que sí no entendemos es qué pasó en el cuatrienio. Es decir, las denuncias se están haciendo desde el 2020. No estamos diciendo pues que todo esto fue una andanada de los últimos meses. Estaban muy, muy profundas, digamos, de muy detalladas, con documentaciones, etcétera. Y sí nos hubiera gustado más actividad y no después estar esperando apenas ahora, después de que se acabó el cuatrienio, que se empiecen a abrir procesos penales y que entonces ya se demoren pues 5 o 6 años para dar alguna decisión. Yo creo que sí es lamentable en ese sentido. Yo hago una crítica profunda a los órganos de control, particularmente, en mayor razón, a los órganos de control locales. Nos cuestan casi 80.000 millones de pesos al año la Contraloría y la Personería de Medellín, sin resultados absolutos. Ninguno de los dos eran directores políticos al servicio de Daniel Quintero, pero sí deja mucho que desear esa actuación lenta y ojalá pues ya sí empiecen a actuar con prontitud, a pesar de que hay que cumplir evidentemente con todas las normas del debido proceso, pero sí pueden haber comenzado hace muchísimo muchos de esos procesos penales, que como vimos, la fiscalía, pues hubo uno que hizo imputación y avanzó, y otros donde hizo algunos anuncios a final de año, pero hoy, como se vieron, hay 80 procesos que dijo Federico Gutiérrez que se habían presentado en la fiscalía. Le aseguro que muchos de esos ya estaban desde hace mucho tiempo allá en conocimiento de fiscales. Sabemos que están muy atareados y posiblemente hayan negado mucha información, pero que se hayan avanzado con algún tipo de efectividad en el tiempo pasado y que avancen con mayor brevedad en los próximos tiempos. Son 501 hallazgos, vuelvo al punto, yo pedí si era posible que los publicaran, al menos que nos dieran una pequeña reseña de todos, así como dieron la de los 9 principales hoy, pero sí sé que faltan muchas denuncias concretas que hicimos y que quisiéramos ver avances al respecto. Pues, por ejemplo, voy a poner algunos ejemplos muy específicos. Ya Daniel habló del Hospital General, que es un tema que lideramos durante estos 4 años de forma casi obsesiva, pues sin ningún tipo de investigación, pues ni contra el señor Mario Fernando Córdoba, ni su equipo, ni los señores Villegas, que son los dueños realmente del hospital, con todos los cuestionamientos y las amenazas que han hecho. Pero particularmente hay temas, por ejemplo, como el DAGRED. DAGRED fue desastroso el cuatrienio, causó muertes, inclusive su falta de acción, a pesar de haber tenido unas denuncias concretas de la ciudadanía, a pesar de que los propios bomberos hablaron de los riesgos que había en algunas zonas de la ciudad, no hicieron nada y estuvieron unas denuncias muy concretas de cómo entregaron unas urgencias manifiestas de unas formas bastante complejas a unos consorcios donde estaban empresas de Chocó que no sabemos qué están haciendo en Medellín. Eso es un punto que hay que investigar muy profundamente. El tema de la agencia APP, la Agencia para las Alianzas Público-Privadas. Allá hicimos unas denuncias muy concretas de cómo no solo se están entregando una gran cantidad, más de 30.000 millones de pesos en contratos que no se supo que fueron, pero particularmente unos a unas empresas de minería que hacían páginas web, unas cosas rarísimas. Allá hay denuncias concretas, con pruebas concretas y no ha pasado absolutamente nada. Yo creo que valdría la pena esas entidades que tal vez no están en todo el radar de Medellín, como las protagonistas fueron Metroparques, la EDU, la ESU, la propia alcaldía a través de la Secretaría de Suministro. Todas esas fueron muy protagonistas. Hay muchas entidades que pasaron debajo del radar y que merecen una investigación a fondo. Creo que DAGRED y la agencia APP, entre muchas otras que ya mencionó Daniel previamente, valdría la pena hacer un seguimiento mucho más detallado. Insisto, no sé si están entre las 501 denuncias que se hicieron hoy, pero valdría la pena, insisto, en esta auditoría forense que también nos gustaría saber, y creo que es una pregunta que el gobierno nos quedó debiendo hoy: cómo se hizo, cuáles fueron las herramientas, qué información se utilizó. Sería muy interesante conocer un poco más al respecto, pero en esas entidades
que insisto, han pasado por debajo del radar, hubo muchísima corrupción, se gastó muchísima plata, como la que se denunció, por ejemplo, de las parejas de Alex Flores, que tenía, del senador Alex Flores, que tenía varias de sus parejas allá en contratos piratas, fantasmas. No supimos qué pasó con eso del DAGRED, para poner un ejemplo. Son temas que sería interesante conocer respuestas concretas y si se avanzó en las denuncias por parte de que hoy vimos de la alcaldía Federico Gutiérrez. Para mí ha sido muy, digamos, predecible la forma de defensa que siempre tuvo Quintero y su séquito alrededor, pues su bandita criminal pequeña con su hermano, su esposa, sus amigos más íntimos que se robaron a Medellín. Y siempre ha sido lo mismo. Nunca han dado una respuesta concreta sobre las acusaciones que se les han hecho. En la vida se ha oído decir, eso es falso, ese documento no es cierto. No, nunca ha sido esa. Siempre la respuesta ha sido casi que de libro, pues, y es mis enemigos políticos que han hecho esto o intentan pues legitimar a la persona o hacer un discurso político al respecto, o yo pues voy a ser presidente de Colombia, entonces por eso me quieren tumbar, unas cosas pues bastante infantiles y ridículas, ya demasiado manidas y utilizadas por todos los mismos. Entonces, creo que eso es muy diciente de cómo operan estos personajes, que en la vida tienen no han tenido la capacidad de enfrentar con pruebas, con argumentos, cada una de las denuncias que se han hecho. Lo único que se han dedicado es a intentar desprestigiar a quienes hemos hecho algún tipo de denuncias, y creo que todos lo hemos padecido. Nos persiguen jurídicamente, en redes sociales, con bodegas, con los mismos ataques, insisto, bastante rudimentarios, porque intelectualmente son bastante pobres esos personajes. Tienen mucha plata, eso sí, para pagar bodegas y hacer una cantidad de mañas, pero nunca han sido capaces de enfrentar con detalle, con argumentación, cada una de esas denuncias. Y son decenas, centenas, como vimos hoy, de denuncias, y la respuesta siempre ha sido la misma. Nunca han sido capaces de dar respuestas a las denuncias, siempre ha sido con ataque al contradictor. Y es muy diciente, creo que es muy diciente de todo lo que se viene además en la política, porque son personas, insisto, bastante pobres intelectualmente, que solo recurren a, digamos, como a viejísimas estrategias politiqueras para intentar, pues, mantenerse a flote. Así será y seguirán haciendo política así. Ojalá los ciudadanos abran los ojos frente a ese tipo de políticos, politiqueritos. Gracias, Laura, y también una felicitación a IFM, que ha sido vocera de toda la ciudadanía, y en el momento en que ningún medio de comunicación hablaba, IFM tomó ese liderazgo, y también vale la pena hacer ese reconocimiento a esa gran labor. Muchísimas gracias de verdad.